Pero también te tengo que decir que con Rosalía yo ya he tenido sexo. Sí. Sí. O sea, ¿tú soñabas con todo lo que tú te has convertido hoy en día? Yo nunca había decidido, ni pensaba, ni quería dedicarme a esto. Con la gente que trabajo, con las futuras que trabajo, en este momento son porque realmente valen la pena. Si no, prefiero no trabajar. Yo no encuentro tampoco la necesidad de sentarme con mi hijo y decirle, tu padre es actor porno. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Joel Ramírez Más Hub. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a toda la gente que siempre se suscribe al canal y todas las personas que nos comentan desde diferentes partes del mundo. De verdad yo quiero agradecer a todos ustedes y que para nosotros es muy importante que usted lo siga haciendo. En esta entrevista los voy a leer debajo porque yo sé que usted va a opinar mucho de nuestro invitado del día de hoy. A mí me place recibir a un hombre que se ha dedicado, pues ya tiene un tiempo haciendo el contenido para adulto, pero no solo hace el contenido para adulto, sino que es empresario, es cantante y hace muchísimas cosas que vamos a conocer. Para mí es un placer recibir a Andrea Suárez aquí en el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joel? Encantado de estar aquí contigo esta tarde. No, yo feliz, de verdad que sí, porque es que yo hoy tengo como dentro del mundo del porno, de nuestra comunidad, hoy yo tengo aquí como decir, ¿cómo decir, Andrea? Un Ricky Martin. ¿Por qué Porque dices tú, eso? Andrea, pero es que tú estás haciendo contenido hace ya mucho tiempo. Tú tienes Hace una mucho. trayectoria ya Sí. en el contenido para adultos. Pues empecé en el 2007. O sea Soy que, de los antiguos. claro, muchos de los que están, ya tú habías empezado, ¿verdad? Claro. Tú le das clase a muchos de los que están, creo yo. Podría. Mira, Andrea, ¿por qué una cosa que yo quiero preguntarte? ¿Por qué yo tengo aquí en tu Twitter que tú te describes como, tú dices en tu Twitter, modelo, español y estrella porno, mi mundo, mi vida loca? ¿Por qué te describes de esta manera? Hombre, pues porque vivo la vida loca, ¿no? Sí. Como Ricky Martin, como tú has dicho. Y bueno, pues soy español, ¿no? Sí. Me considero español, pues entonces por eso poco que soy español, ¿no? Más bien pues por poner la punta de saber dónde soy. Ya. Porque ¿sabes qué pasa? Que viajo mucho. Entonces muchísima gente se cree que posiblemente puedo ser latino o italiano por el nombre. Entonces, pues al final es marcar un poco las 4 cositas puntuales y ya está, ¿no? De lo que Sí, porque tú tienes así, yo te decía que tú naciste, ¿dónde? Yo nací en Manresa, vamos, soy catalán, pero de pueblo, vamos, ¿sabes? Y o sea, como dices que viajas por muchos lugares del mundo y tal, sí. Tienes como no tiene como tan ese acento. Yo pensaba que tú eras español, pero como un poquito canario, un poquito, porque tiene como esa sangre así como que bien... Bueno, toda mi familia es del sur, ¿no? Lo que pasa es que yo me he criado aquí en Cataluña y como viajo tanto, pues al final el catalán no se me ha quedado como lengua materna. Y como hablo inglés, pues español, catalán, cuando la gente me habla en catalán respondo en catalán, pues al final se me queda pues, el acento porque además me gusta mucho viajar a Latinoamérica y viajo en tantos lugares ya del mundo, pues que al final pues mucha gente duda, ¿eh? No es el primero, muchísima gente duda de eso. ¡Qué guay! Mira, Andrea, y vamos a hablar nosotros, ¿qué tú soñabas de niño? O sea, tú pensabas... yo creo que tú te transportes como atrás y tú piensas un poco. Lo tengo clarísimo. Pero no. O sea, tú visualizabas todo lo que tú has hecho cuando eras tú un adolescente, a lo mejor de 10, de 11, 13 o 15, vale. Entre los 15 años, no sé, que ya uno tiene esa conciencia. ¿Tú soñabas con todo lo que tú te has convertido hoy en día? Yo nunca había decidido, ni pensaba, ni quería dedicarme a esto. Yo de siempre he querido quería dedicarme a ser periodista. ¿Vale? Sí. Periodista, sobre todo en el mundo del corazón, del prensa, televisión, radio, ¿vale? Entonces, al final, ha pasado el tiempo y yo he ido haciendo mis pinitos, las cosas que me han gustado dentro de este mundo, por mi canal de YouTube, porque al final, por eso he puesto el mundo de Andrea Suárez, ¿no? Que vamos a aprovechar, dinos el canal de YouTube para que la gente Andrea Suárez se suscriba. TV, Vale. ¿vale? O Andrea Suárez Soy, lo encontrarán rápido porque además
como tengo bastantes vídeos. Lo tengo bastante abandonado por el tiempo que me falta, pero bueno, es lo que te digo, desde pequeño yo tenía esa vocación. No estudié, al final no, acabé pues, siendo un bala perdida a los 16 años. Me dediqué desde los 12 años a hacer baile de salón de competición, que eso me enderezó un poco. He hecho muchísima competición de hasta los, incluso hasta los 25 años. Me dediqué un poquito antes, quizás 23 o así. Me dediqué incluso a la competición, tuve 2 escuelas de baile. O sea, a mí el baile, el mundo del artista, el mundo del espectáculo, Claro, me gusta mucho. Claro, y pero que me como dediqué a dices, eso. o sea, vas formándote al final todo lo que ha hecho va como dentro de lo mismo, de Sí, lo que te exacto. gusta. Lo que pasa es que de al lo- final el mundo en el que también estoy, del contenido para adultos, me llega por casualidad. ¿Y cómo Yo te no- llega? Pues, ¿Cómo fue que pues mira, yo he sido a drag queen, ¿vale? también? Sí, entonces, con la madre de mi hijo teníamos una escuela de baile de salón y también hacíamos, ella en este caso, yo hacía las clases de baile de salón y hacía clases de sexy style para mujeres, pues que se querían sentir sexys, ¿no? Y entonces acudimos a un evento que era como una feria erótica Sí. en la ciudad de donde somos nosotros. Y ahí se lo ofrecieron a ella. Y nosotros, como Ok. éramos una pareja muy liberal de mente, todavía no éramos liberal en el acto, Sí, sí. pues oye, pues incluso dentro de esos días, ella subió al escenario, hizo su primer striptease, así empezó todo. Luego nos propusieron de si queríamos hacer alguna cosita dentro del mundo este, y aceptamos, porque con mi expareja, la madre de mi hijo, yo también he sido una persona muy libre, porque en ese entonces pues yo era bisexual. Digo bisexual porque finalmente pues yo no ¿Y qué te volvería considera a estar ahora con mismo? una chica. O sea, ahora mismo, No ¿qué volvería a te estar con una considera? chica en relación. Puedo trabajar con ella, puedo hacer una película, puedo hacer un show, puedo bailar en una discoteca, tocarnos, todo lo que tú quieras. Hay gente que no puede, porque no puede tocar, no puede besarse. Yo sí, a mí no me importa, pero yo soy evidentemente pues gay, Ya. abiertamente. Y en este momento me imagino, claro, a lo mejor cuando nosotros estamos a temprana edad, estamos un poco indecisos, ¿no? Y tú, yo no estaba indeciso. tú sabías desde el principio Sí, que... pero yo estaba experimentando. Ya. Estaba experimentando y en ese momento pues conocí a esta chica y al cabo de nada, muy poco, te puedo decir 1 mes y medio, se quedó embarazada. Entonces pues empezamos una relación que era de pareja, pero también era una amistad, una Ya, amiga sí, o sí, amigos, luego ya compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Luego ya pues cada uno fue por su lado, pues hasta el día de hoy. Guay, de verdad. No, Sí. y mira el bonito, un niño que ha Claro, dejado, que yo creo que el es mayor regalo, logro y satisfacción que puedo tener en la vida, ¿no? Porque al final, gracias a eso también, yo no me he desviado mucho. Digo mucho porque algunas cositas han pasado por el camino, pero gracias a eso también, pues la cabeza la tienes un poquito más centrada porque sabes que tienes una responsabilidad. Claro, ¿sabes? claro, claro. Y una cosa, ahora que tú hablas exacto de tu niño, ¿cuánto es menor todavía? Tiene ¿no? 17 años. 17 años. Él va a cumplir 17 años. ¿Y tú le has hablado de lo que haces, de tu vida A ver, yo no tu me he niño, sentado, o- así como nos hemos sentado, nos estamos tú y yo en este momento y Sí. hemos hablado, porque yo creo que no ha hecho falta, ¿no? Porque desde bien pequeño, primero de todo, con el tema gay, no ha habido ningún problema porque yo incluso me casé, he tenido parejas chicos, los ha conocido, hemos convivido todos juntos, no pasa nada. Y en el mundo laboral, pues al final ha sido algo, yo por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, mi Sí. madre pues ha estado toda la vida pues, limpiando, ¿vale? Sí. Y a mí no se me tuvo que sentar un día en la mesa y decirme, mira, tu madre es limpiadora, no sé si me entiendes. Yo no encuentro tampoco la necesidad de sentarme con mi hijo y decirle, tu padre es actor porno. Yo Ya. creo que no es necesario. No sé si nos entendemos. Podría ser necesario sentarnos si hay alguna duda sexual, alguna cosa, que yo lo pudiese aconsejar y demás, que ya lo he hecho, pero ya sabe lo que me dedico, sabe lo que se dedica a su madre. ¿Para qué vamos a entrar en detalles?
No sé si me entiendes. No, sí, perfectamente. Me imagino que como tú me cuentas desde niño, ya desde que iba creciendo, tiene una educación que ustedes lo han ido orientando para que sea que yo creo que debe de ser así. Claro. Porque al final... Yo tenía antes, ahora ya no, pues en mi habitación pues pósters míos de shows, no tan explícitos como para, o sea, los podía poner y los podía ver él perfectamente. Y todo perfecto, quiero decir, no hay ningún problema. Yo lo he educado lo mejor que he podido, sigo en ello, evidentemente. Y bueno, pues somos padre e hijo, amigos y compañeros del resto de la vida que nos queda, ¿no? Sí, qué bonito es. Mira, Andrea, ¿y tú recuerdas la primera vez que tú tuviste, a qué edad tú tuviste tu primera relación sexual? Sí. Con un chico a los 18 años. A los 18 Empecé años. tarde, ¿eh? A ver, una cosa, a ver si cuenta las tonteritas que hace uno de pequeño con los amigos, en plan, los primos y demás, o con algún amigo de clase, pero eso no es sexo, no sé si me entiendes. Una cosa es jugar y otra cosa es plenamente que haya, pues eso, ¿no? Con un sexual, pues a los 18, ¿eh? A los 18 fue que tú lo sentiste y disfrutaste de que es así. Bueno, la primera no la disfruté, pero No. a partir de ahí ya todo fue un disfrute completo, ¿no? Sí. Mira, Andrea, y vamos nosotros a hablar tú, ¿con quién te falta a ti grabar? Porque tú has grabado con muchísimos Me falta grabar chicos, con muchísima gente. Pero uno que tú tengas así en tu cabeza, en tu experiencia, que tú digas, mira, yo quisiera grabar con tal actor y no se me ha dado. Claro, ¿Con quién sería, por ejemplo? Yo te explico, ¿vale? Mi situación. Yo soy un actor porno un poco peculiar, ¿vale? Primero de todo porque no consumo porno, ¿vale? Tú no. No veo porno. No veo ni mis películas. Las he visto, ¿vale? Porque algunas las he visto, de tantas que tengo. Yo tenía, iba haciendo una lista y cuando tenía, creo que eran casi unas 300 escenas, en ese momento yo ya no lo apunté más, pero tengo muchísimas. O sea, pones y hay muchas antiguas. Yo tengo DVD que no están todavía que no están, digo todavía no, que no están en la red porque no se subían en la red. Claro. Era más, yo tengo DVDs. ¿Tú recuerdas la primera productora que te Sí, la primera contrató? escena, Lorin Boys. No, nadie la conoce. Lorin Boys fue nada, una gente que intentó hacer una productora en Madrid desastrosa y empecé trabajando con productoras de aquí españolas, pero muy enseguida salté pues, a Estados Unidos y no volví a trabajar en España. Y si volví a trabajar en España eran con productoras de fuera. Yo trabajo poco, pero con la gente que trabajo, con las productoras que trabajo, en este momento son porque realmente valen la pena. Si no, prefiero no trabajar porque no es mi trabajo principal, no lo tomo como principal. Ya. Sí. ¿Y tú tienes el OnlyFans y todo eso? Sí, yo tengo OnlyFans, pero lo tengo bastante abandonado, no lo tengo muy... Es lo que te digo, yo me dedico más a mi empresa, entonces ahora el tema del mundo del porno lo tengo un poquito pues como ahora secundario, antes era al revés, ¿sabes? Ok. Entonces, claro, soy un poco peculiar en qué sentido, de que no me relaciono tampoco con mucha gente de este mundo. Sí que es verdad que tengo mis amigos, ¿no? Allen King, Paul, Manu, Sir Peter también, que lo conozco, me cae súper bien, y Bren Everett, algunos internacionales y demás, pero poco, no, ¿sabes? La gente no me conoce mucho a mí, los actores no me conocen a mí mucho porque yo no me relaciono. Yo no he ido a los Grammys, por ejemplo, porque no me apetece. ¿Por qué? No sé. ¿Y nunca te han nominado tampoco? Pues porque he preferido estar con mi familia, ¿sabes? He estado nominado en escenas, hay escenas que se han nominado, que yo estaba en ellas, pero no tengo la necesidad de ir a un evento. No es como tu ilusión, como muchos que tienen y tal. No, o sea, no es mi... lo he estado siguiendo con todos mis amigos, mis amigos cercanos. Allen ha ganado, creo que han sido 2 premios, Bastian también ha ganado 1, Sir Peter también ha ganado. Quiero decir, los sigo, me encanta, estoy con ellos, los apoyo, pero yo estoy un poquito más alejándome quizás, un poquito más, que sigo en el mundo, pero ya un poco desde un poco la palestra, y si me llaman para alguna cosita, pues yo voy, ¿no? Pero sí, sigo todavía, ¿eh? No me he retirado, no he dicho, Andrea Suárez se retira del porno, no lo he hecho todavía ¿eh? Está ahí, Sí. todavía está ahí. Porque es algo que tú lo haces porque te gusta, ¿no? Claro. A ti tú
hacer una escena porno, tú hacer estas pelis, es porque ya Claro. me dice que Mira. no es tu trabajo principal, pero Claro. lo haces de vez en cuando porque es algo que te gusta. Claro, que mira, lo yo haces la porque- última escena que hice fue en julio-agosto, no me acuerdo si fue julio-agosto del año pasado, Sí, que además fue increíble, me encantó, porque lo que hago, pues yo considero que lo hago bien, o al menos yo creo que lo hago bien, si no, no llevaría tantos años en el claro, mundo, ¿no? claro. Y precisamente hoy, que vengo de eso, pues voy a revivir un poquito más en OnlyFans y he hecho una escena con Juan Lucho, él es un chico hetero que lo conozco desde sus principios, y hemos hecho una escena para OnlyFans, pero cada uno en lo suyo, no hemos hecho nada juntos, ¿eh? Cada uno porque él es pero hetero. tenía que dejarla incógnita para que la gente... No, pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, Que pero yo me imagino que están los dos juntos y Pero esta la dos gente- no, bombas, pero la gente lo a ver sabe. qué será. Pero qué- la gente lo sabe que él no, Ya. no se involucra. Ya. Pero hemos hecho algo, sí que es verdad, que les va a encantar mucho a la gente porque el Ah. acting ha sido muy bueno y ha sido todo muy morboso. A veces no a veces da más morbo el no, al final ver que no has hecho nada con él, un poco más el morbo que realmente verlo y ya está, porque es lo de siempre. Sí, Acaban sí. haciendo esto y lo otro. Pero lo que pasa es increíble. Así Ya. que hay que verlo. ¿Eh? Pues ya saben que, pues, a esperar En breve. esa escena, Sí. y que ahí está en pantalla el OnlyFans de Andrea para que también vayan a suscribirse y pues lo esperen. Para ir culminando con estos temas así, porque Andrea tiene muchas cosas y el tiempo se nos pasa rápido. Yo a veces hablo aquí y el tiempo se nos Ya, pasa rápido. imagino. Mira, yo te voy ahora a mencionar 3 artistas. Yo te voy ¿Pero a del mundo mencionar... del porno? No, no. Ah, yo- vale. No, yo X. te voy a mencionar 3 artistas que tú me vas a elegir una con cuál te gustaría grabar. Ah, vale. Y ahora voy a comenzar, bueno, voy a comenzar con los chicos, porque hay de los dos, tengo Vale, de los dos. venga. Vamos a ver. Entre Maluma, Ricky Martin o Bad Bunny, ¿cuál elige? Pues, a ver, es que me lo pones complicado, ¿eh? Creo que descartaría a Ricky Martin, pero por el simple hecho de que lo tengo ya demasiado visto desde pequeño, yo ya había hecho mis cosas pensando en él, entonces ya como lo voy a dejar un poquito de lado, ya está más mayorcete, déjalo, está muy bueno, Sí. es increíble y me lo llevo a los tres, ¿eh? Pero me quedaría más con Maluma o Bad Bunny. Y tendría dudas. El Maluma es muy guapo, es un niño muy guapo, muy lindo, pero yo creo que sexualmente no debe de ser tan cañero como Bad Bunny, entonces yo creo que me quedo con... ¿Tú Bad- harías una escena Yo con Bad creo que Bunny? me quedaría con él. Sí, Sí, además sí. lo veo, no sé, lo veo como muy divertido, muy gracioso. Y en, o sea, cuanto a la música, si te llegara la me oportunidad de quedo hacer me un quedo disco yo creo que me con- quedo con Maluma, sí, con Maluma, sí. En cuanto a la música, con Maluma. Sí, y para y- una escena, Sí. Bad Bunny. Y para casarme me quedaría con Ricky Martin. Ah, pero entonces, no. Yo te voy a decir ahora vamos a cambiar. ¿Con quién, si te ofrecerían grabar con una de esas 3 artistas, A ver. en la música, Ah, en cuanto a la... No, ahora, estas Pero que antes vienen. me habías dicho Sí, sexualmente, ¿no? Sí, Ah, sí, vale, sí. ahora es con música. Ahora es a la Vale. música, porque ahora vamos a hablar un poquito de tu música. Vale. Entonces, si te podrían grabar, ¿con cuál de esas artistas? ¿Con Madonna, Rosalía o Cardi B? Con Rosalía. Con Rosalía. Sí, sí, Ah, sí, sí. Y si te propusieran hacer un trío, una escena con una de Con estas Cardi B. artistas. Ah, Sí, pero porque yo al final el tema del sexual busco No, lo más claro, cañero, lo más claro. morboso, pero también te tengo que decir que con Rosalía yo ya he tenido sexo. sí. Sí, Pues mira, nos quedamos así como que. ya con- tienes un titular, ¿ves? ¿Eh? Sí, he tenido un sueño y te puedo decir que he tenido una relación sexual con ella porque incluso soñando Sí. yo terminé. Entonces, sea, que fue Rosalía, interesante. ya lo sabes, o sea, has tenido sexo con un actor porno. Mira, ¿y cómo vamos ahora a cambiar un poquito del porno y vamos a hablar un poco cómo entraste a la música? ¿Cómo llegó eso a tu vida Pues de mira, yo te que tú cuento. querías cantar? Como te he comentado antes, que me he dedicado pues, al tema del baile, la interpretación, Sí. he estudiado comedia musical, luego más tarde, pues no estudié de jovencito, pero más tarde pues me lo ocurrió un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
Pues que yo quería hacer algo diferente. Yo quería ir a una discoteca y no solo que me contrataran para hacer un show porno en vivo, Ya. sino para hacer más cosas. Ok. Entonces, no soy cantante, no me considero cantante, no soy un cantante, no considero tampoco que cante bien, quiero decir, canto, pues como cualquier mucha gente persona se puede disfruta cantar. tu música Sí, en claro las que sí, discos pero y en los- vamos a ver, el cantante es un cantante y tiene un mérito porque es cantante, porque se lo ocurre y tal. Yo me lo curro porque yo bailo, porque yo me monto la escenografía y todo, y yo quiero sobre todo que se lo pase bien la gente. Yo no vas a escuchar una canción para decir qué bonita la letra, qué bonito como canta. No, porque la primera que hice no le puse ni autotune, ¿vale? Ya. Pero si tú ves mi videoclip se lo pasas bien, visualmente, con lo que digo. Entonces, y luego en mis shows, Sí. que al final haces esto también pues, para hacer eventos fuera, ¿no? Yo la lío mucho, o sea, yo soy muy divertido y al final es lo que busco. El Ya. pasármelo bien yo. Y aparte, pues ya le he sacado muchísima rentabilidad y también te tengo que decir que el año que viene voy a sacar otra canción, pero que lo O tengo... sea, que te va bien entonces con esto de me la gusta, música. me gusta, quiero decir, me gusta, pero por la puesta en escena, pues ir a una discoteca, cantar mis canciones, tener mi grupo de bailarines, porque yo bailo también, ¿no? Me gusta un poco, pues el circo, ¿eh? Eso es lo que me gusta. Ya. Mira, y entonces vamos pero ahora tú diciéndome esto y que me dijiste ahorita que tus amigos y tal, ¿y tú crees que, por ejemplo, hay muchos de los actores porno de la nueva generación que tú puedes ser influencias para ellos? Porque hay muchos que hacen lo mismo que tú, están como siguiendo tus pasos, hacen porno, cantan y tal. ¿Tú crees que tú te consideras así como que un ejemplo a seguir de muchos de los nuevos? Bueno, a ver, no sé si soy un ejemplo a seguir, ¿vale? Sí que es verdad que, pues, actor porno, que cantara y que vaya haciendo los pasos que yo he ido evolucionando. no lo hacía bueno, vale, sí, luego, por ejemplo, pues tengo a uno de mis mejores amigos que es Allen King, que evidentemente se ve en reproducciones y por trabajo y demás, que se le ocurra muchísimo más y le va muchísimo mejor que a mí, y me alegro muchísimo porque yo soy súper fan de Sí. sus canciones y de su trabajo. Ahora, por ejemplo, Paul Prince, Sí. que también es muy amigo mío, y no, yo estoy seguro que tampoco es que me hayan cogido como de referente, no lo creo, no lo sé. Al final es como yo pues quizás a lo mejor hay algún actor que también ha hecho alguna canción, no lo sé, no tengo ni idea. Pero lo he hecho yo porque he querido. Entonces ellos también lo hacen un poco pues porque luego a partir de ahora mucha gente a lo largo de mi vida me ha escrito, hostia, pues has sido un referente pues, por salir del armario, por no solo el tema del porno, sino porque te veo natural, con tu familia, pasándolo bien, quiero decir, por muchas cosas. Entonces yo al final prefiero ser un referente de la gente por cosas más interiores, como persona, tú en la vida, más que quiero ser un referente más que en el porno, en la música, no. Yo quiero ser más referente en valores de persona para Sí, ¿me entiendes sí, lo que te quiero te decir o entiendo, no? te Vale. entiendo perfectamente. Mira, vamos ahora a hablar un poquito de la parte tuya en el área de empresarial, porque aparte también, Andrea es un hombre que tiene sus números en la cabeza de que... Demasiados, hijo, demasiados. de cuando... Y no por positivos, ¿eh? Hay Sino muchos negativos, también hay positivos. negativos. Ay, a ver, A cuéntame cómo ocurre. Tú tienes unos negocios por todo España Sí. ya. Es una franquicia de verdad por todo España que precisamente es muy peculiar porque también como que tiene como Sí, que va tiene algo involucrado que ver, ¿no? exactamente Sí. al actor porno, a tal, y el negocio se llama La Verguería, ¿no? Sí, la verguería. La verguería. Sí. Y ahora, una curiosidad que yo tengo, la verguería surgió, es como la forma, el producto que se vende son unos Mira, te unas cuento muy paletas rápidamente de yo, la ¿vale? verguería. Pero espera, Sí. para que no se me vaya esta idea. ¿Es un clon de la tuya real que No, pusiste hombre, o qué? es muy pequeña la que vendemos Ah. en tienda en comparación. No hay plancha que quepa. A ver, Cuéntame cómo surgió. Mi mundo empresarial empieza desde el mismo momento que yo ya no tienes que montar una empresa, ni montar una tienda, ni nada para tú ser un empresario. Tú, Sí. siendo tu mundo en el porno, ya eres un empresario porque tú eres autónomo, tú no tienes un jefe, tú tienes que buscarte el trabajo, ¿me entiendes o no?
El mundo empresarial me viene de hace mucho tiempo, porque mucha gente no lo sabe, pero yo fui la primera persona que trajo a Europa el autobús limusina, es decir, el autobús de fiesta. ¿Lo conoces el concepto? Un autobús dentro de una fiesta. El primero que se trajo a Europa, el Limobús BCN, ese lo traje yo, era mi negocio. En el año 2010 o 2011 creo que era. Y siempre he tenido algo entre manos, sino la escuela de baile, el Limobús, una agencia de espectáculos que tuve, he sido muy manager de buscar gente pues, en el mundo de todo el espectáculo, pero en general, ¿no? Striptease, actores, un poquito entre medio, ¿no? De intermediario. Y luego el tema de la verguería, pues es un proyecto muy fuerte, es un proyecto que ahora mismo está valorado en muchísimo dinero porque evidentemente pues ha crecido, son 6 tiendas, y también pues lo que te decía, que hay muchos números, pero también hay mucho negativo porque hay que estar, el empresario, que tú bien lo sabes también, pues hay que estar muy al pie del cañón y tener mucho cuidado porque si no se te puede ir de las manos. ¿Me está yendo bien? Sí, pero hay que cuidar mucho el trabajo, ¿sabes? Y seguiré con él, hasta lo que dure. Cuando no esté la verguería, está en otra cosa, no pasa nada. Por lo que hablamos y como me dices, o sea, tú eres un hombre muy atrevido, o sea, a ti te gustan los retos, tú eres un hombre, te consideras así, un hombre... Mira, por ejemplo, con el tema de la verguería, mi primera tienda fue en octubre del segundo año de la pandemia, ¿no? O sea, estamos justo ya que la gente no podía salir apenas de casa para salir, o sea, las tiendas que estaban abiertas eran las panaderías de takeaway, ¿no? Sí, sí. Y yo pues dije, yo lo voy a hacer. Y el 80% de las personas me dicen, ¿pero qué dices, loco? Que te va... Pues mira, yo no hago caso a la gente, tú tienes que hacer caso a ti mismo, tienes que pensarlo tú. Evidentemente tienes que ver todo lo que te puede conllevar, pero me arriesgué y me tiré a la piscina. Y al final, ya hoy van ¿cuántas tiendas? Son 6 tiendas, entonces pues bueno, pues al final pues ha salido bien la cosa. Tiendas. Bueno, pues a todo el que nos está viendo ahora mismo que vaya a probar la verguería. En mi Instagram además aparecen todas las tiendas, todos los Instagrams. Sí, lo estamos poniendo ahí en pantalla para que la gente pues así pueda. Que vengan a comerse un buen bergofre. También vendemos helados, peluches, pasteles, piruletas, quiero decir que hay muchísimos productos para ofrecer. Ay, qué bien. Mira, Andrea, pues con esta conversación como que todo se nos fue rápido y hay muchas cosas todavía que preguntar, que hablar, porque de verdad te digo, eres un hombre que mira, con tan poca edad, él me dijo su edad ahorita y dice, ay, que ya, no, ha hecho un montón de cosas que de verdad es de admirar y nosotros te deseamos de verdad que pues que todo siga así, que sigas siendo quien eres y que otra vez gracias por aceptar nuestra invitación aquí a que la gente, a este momentito que pudimos hablar y que la gente pudo conocerte un poquito más. Vamos a decir todas tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Bueno, mira, andreasuarez.soy, además, bueno, Andrea Suárez, la gente ya directamente puede buscarlo, Andrea _Suárez _X para Twitter. Y Andrés Suárez TV para YouTube. Yo te quiero proponer también algo, por si algún día te apetece, que yo creo que podría ser muy interesante. A ver, públicamente aquí. Claro, yo hoy tengo muy poco tiempo, ya lo sabes, pero a mí me encantaría que pudieses conocer qué opina una madre que tiene un actor porno como hijo. Perfecto. Y me encantaría que venir aquí con mi madre, que además la gente la conoce mucho porque yo la subo mucho en redes sociales. Pues mira lo que vamos a hacer. Pendiente. Vamos a hacer, yo me voy a comprometer a que voy a ir a una verguería. De la de Sitges. Y me voy a llevar a tu madre. Y voy a hablar con ella, también un poquito más de ti, a ver qué ella opina, como tú me dices, de todo, de un hijo que pues ha sido como eres tú. Y que eso estaría muy interesante. Pues como tú quieras, venimos aquí los dos, es una tarea vais a Sitges los dos, como tú quieras. Pero yo te invito para que veas también un poco el lado familiar, un poco el ¿no? Entonces ahí queda pendiente. Sí, perfectamente. De verdad que sí, Andrea. Muchísimas gracias. No tengo de verdad palabras para agradecerte. A ustedes también, gracias por estar ahí. Quiero leerlo, Andrea y yo. Leeremos sus comentarios debajo. Así es que ya ustedes lo saben qué le pareció esta conversación, que para mí ha sido de verdad que sí, muy grata tenerla en el día de hoy. Nosotros en una próxima entrega volveremos a estar con ustedes. Recuerden suscribirse y que en audio también pueden escucharnos en nuestras plataformas. Así es que hasta la próxima.